estamos otra vez. Bien, vamos a empezar inmediatamente la sesión. Les voy a presentar la imagen. Me aguardan, por favor. Bueno, los problemas de la red son fatales. Creo que hay corte. A ver, vamos a ver. ¿Se puede observar la imagen que estoy presentando? Perdón. No, licenciado. No, licenciado. Wow, ¿qué está pasando acá? Bien. Ahora sí estoy compartiendo. ¿Se observa? Todavía no, No, licenciado. licenciado. No, licenciado. Ahora Ahora sí. sí. ¿Sí se observa? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Muy licenciado, bien, ahora sí. gracias. Bien, decíamos que para la economía política, el ser humano es un ser social, en primer lugar. Vale decir que es un constructo social, no es un ser individual y está determinado socialmente, lo que implica que desde sus necesidades hasta su accionar es social. Las relaciones que se establecen entre los seres humanos, en ese sentido, son mediadas, son a través de medios de producción o medios de consumo. Y recapitulando la anterior sesión, decíamos que el hombre relacionado con otro ser humano, por medio de medios de consumo, lo que le produce es satisfacción, es decir, utilidad. A eso denominamos utilidad o satisfacción. El ser humano relacionado con otro ser humano por medio de medios de producción se denomina productividad. Entonces, este tipo de relación mediada es la relación económica que la economía política pretende estudiar, pero bajo una premisa importante, que es la premisa que el ser humano es un ser social. Bien, vamos a admitir a algunos de sus compañeros. Prosiguiendo. Ya para terminar la primera parte, porque estamos recién en la primera parte, miren, ustedes en la anterior clase estábamos hablando sobre un tema que un compañero preguntó sobre las escuelas de la economía, y yo les hice una pequeña reseña. Ahora, para proseguir, vamos a ver que hay una lógica para analizar el comportamiento social y obviamente las relaciones sociales de producción y la superestructura a la cual vamos a darle mucha importancia en clases posteriores. Hay una lógica importante. Hay que empezar a analizar qué son las fuerzas productivas sociales. Y las fuerzas productivas sociales son de dos tipos. Están, como ustedes pueden observar en la imagen, en la base de la pirámide. Vamos a hablar hoy de las fuerzas productivas sociales. ¿Qué son las fuerzas productivas sociales? Son aquellas que emergen producto de la relación del ser humano con la naturaleza. Y bueno, decíamos que esta relación del ser humano con la naturaleza se denomina trabajo. Es decir, las fuerzas productivas emergen por el efecto mismo del trabajo. Al decir esto, entendíamos que el trabajo, relación hombre-naturaleza, naturaleza-hombre, es un intercambio de materias con la naturaleza. Y la materia en economía política se la entiende como contenido, no como cosa. Y al decir contenido, estamos hablando de la parte esencial de la materia. No nos interesa el cascote, la parte cósica, sino la parte esencial de la materia. Y esto obviamente le trae beneficios al ser humano, porque implica un intercambio de materias con él. ¿Qué es lo que ocurre con el ser humano? Pues se produce a sí mismo. Al transformar la naturaleza, el ser humano se transforma a sí mismo.
Dice el autor, cuál texto leíamos, que el ser humano, al intercambiar materias con la naturaleza, se hace a sí mismo, se constituye y despierta en él las potencias que en él dormitaba. De tal forma de que su proceso de aprendizaje, su proceso de aprehensión y, obviamente, propiedad, ya sea de los elementos de la materia o ya sea del contenido de la materia, se lo hace por medio del trabajo. Esto permite que el hombre se haga a sí mismo, se transforme a sí mismo y transforma la naturaleza creándose para sí mismo un patrimonio natural. Bueno, esto constituye las fuerzas productivas. Y son, como les decía, de dos tipos. Las humanas son las que permiten transformar al hombre a sí mismo. Vale decir que sus procesos de aprehensión vienen por la cooptación de las fuerzas productivas humanas. Y las fuerzas productivas reales, producto de esta interacción del hombre con la naturaleza, le permiten descubrir los medios de producción que posteriormente, a posteriori, le van a facultar transformar la naturaleza. ¿Con ayuda de qué? Las fuerzas productivas reales. Por tanto, estamos en un escenario muy interesante en una relación hombre-naturaleza. Uno, la transformación del propio hombre y dos, la consecución de los medios materiales que le van a posteriormente posibilitar incidir sobre la naturaleza. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá respecto a las fuerzas productivas humanas y reales? Hola, compañeros, ¿se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora, las fuerzas productivas humanas y reales tienen una consecución importante, como ustedes podrán observar. Permite al ser humano la división del trabajo y la cooperación. ¿Qué era la cooperación y qué era la división del trabajo? Hola. Individual y en grupos. No era tan así. No es tan mediática la respuesta, por favor. No es individual y en grupos. No es así. ¿Qué es la cooperación? ¿Qué es la división? Claro, obviamente se trabaja de forma individual, se trabaja en forma de grupo, pero ¿cuál es la esencia de todo esto? ¿Qué se entiende por división? ¿Qué se entiende por cooperación? Lice, Ya hemos hablado sobre esto. Hola. sí, al menos por cooperación se entendía como que el trabajo en uno mismo, pero en un diferente ambiente. O sea, hay un hacerlos en el plan y en el mismo proceso de producción. Ahora, en cuanto a la división de trabajo, es cuando tienen planes distintos, o sea, digamos que hay un plan diferente en una colonia, pero que se dedican en los medios de producción, o sea, lo especializan ya. Bueno, a ver, vamos a nuevamente aclarar esto. En el ámbito de la cooperación, que es la primera forma del trabajo, es un proceso donde los seres humanos trabajan en común, pero bajo un proceso de planificación. El proceso de planificación los aglutina y tienen una misma consecución. Y eso decíamos cuando leíamos a Marx en el tomo 1 del capítulo del Capital. La división es un proceso de especialización que está inmersa también dentro de la cooperación, pero va con el proceso de la especialización. Cada ser humano se especializa en cierta función. Entonces, esto nos hace pensar de que hay dos procesos claramente identificados de producción: la división y la cooperación. Y estas son fuerzas productivas sociales de la humanidad, humanas. En cambio, las reales son procesos materiales, es decir, son consecuciones materiales o medios de producción que te permiten interactuar con la naturaleza.
Bueno, entonces, estas fuerzas productivas sociales humanas, que pueden ser la división y la cooperación, o en otras palabras, procesos intelectuales de producción, en conjunción con los procesos reales, determinan relaciones de producción. Ahora, cuando decimos eso, ¿qué será una relación social de producción? Pues es un efecto de una relación entre seres humanos mediada por fuerzas productivas, ya sean humanas o reales, y también por medios de consumo. Vale decir que las fuerzas productivas, el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo materiales y humanas, determinan relaciones sociales de producción. Y eso es, desde luego, la concepción materialista de la historia. Bueno, no sé si se me entiende. Entonces, la lógica es de las fuerzas productivas, del desarrollo de las fuerzas productivas, pasando por la división y la cooperación, obviamente que son consecución de las fuerzas productivas humanas, al logro de relaciones de producción. Entonces, lo que hay que tener claro es que las fuerzas productivas determinan relaciones de producción en el materialismo histórico. Ahora, ¿qué es el materialismo histórico? Vamos a estudiar el materialismo histórico después, pero ya les anticipo. El materialismo histórico trata mucho o tiene que ver con los modos de producción. Vamos a hablar esto porque es parte del avance de la asignatura. Y son los modos de producción, son formas de producción. Vamos a ver que existen 5 formas de producción específicas. Pero el materialismo histórico va a estudiar estas formas de producción. Y no solo eso, sino va a estudiar de qué están constituidas estas formas estos modos de producción. Y los procesos de transición de un modo de producción hacia otro. Estamos hablando entonces que un modo de producción va a ser el objeto de estudio del materialismo histórico. Pero para entender este materialismo histórico hay que comprender qué son las fuerzas productivas sociales de la humanidad y las fuerzas productivas materiales. Y obviamente el desarrollo y consecución de estas conducen a relaciones de producción. Entonces, nuestras relaciones en economía no son las relaciones prácticas, de las cuales también vamos a estudiar, sino son las relaciones materiales o mediadas. Y estas relaciones interesan al estudio de la economía política y van a estar constituidas en la base de estudio de la economía política, sobre todo en cuanto a su propiedad. ¿Está bien? Hola, hasta acá. ¿Se comprende esta parte? ¿Preguntas, por favor? Aló, preguntas, por favor, compañeros. Alguien escribió en el chat, licenciado. Vamos a leer. Dice, sí, nada más. Licenciado, Dígame. ¿podría volver a repetir el desarrollo de las fuerzas productivas, por favor? Bueno, el caso está en lo siguiente. Toda vez que el ser humano interactúa con la naturaleza, miren lo que les estoy diciendo, interactúa. Vale decir que el ser humano incide sobre la naturaleza y al mismo tiempo es determinado por la naturaleza. Lo que ocurre es que en él se despiertan potencialidades que dormitaban. Es decir, los procesos de aprendizaje o adquiescencia tecnológica vienen a través de la interacción ser humano-naturaleza. Usted, yo, cualquier ser humano aprende toda vez que interactúa sobre la naturaleza. Se transforma a sí mismo. Esa es la forma más genuina de aprendizaje. Y al mismo tiempo que se transforma, transforma su propia naturaleza, la naturaleza con la cual interactúa. Estamos hablando de un proceso benéfico para ambos, para la naturaleza y para el ser humano. Este proceso permite ¿qué? Desarrollar fuerzas productivas. Se va a denominar fuerzas productivas aquel proceso que emerge de la interacción entre el hombre y la naturaleza. Uno, intelectualmente, porque va a adquirir conocimientos tecnológicos
Y en segundo, porque a través de esa interacción le va a permitir obtener fuerzas productivas reales para nuevamente incidir sobre la naturaleza y transformarla. Entonces hay una consecución de desarrollo de las fuerzas productivas, pero estas no emergen así por así, sino por este proceso, nuevamente reitero, de interacción hombre-naturaleza. Ahora, si bien emergen fuerzas productivas, ya sean humanas y reales, estas van a establecer relaciones entre los seres humanos, van a ser determinantes o condicionantes de un tipo de relación social entre los seres humanos. Y va a ser una relación material, como anticipábamos previamente. ¿Cuál va a ser la relación material? Obviamente, mediado por medios de producción, a los cuales vamos a decir fuerzas productivas, y medios de consumo que sirven para preservar la vida, ¿sí?, de los seres humanos y de la misma naturaleza. Entonces, son relaciones mediadas que emergen por el efecto de la relación hombre-naturaleza, la consecución de fuerzas productivas, y estas dan relaciones de producción. ¿Ahora sí está claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, más preguntas, por favor. ¿Más preguntas? Bien, a no olvidarse entonces, la lógica es de las relaciones de producción a las fuerzas productivas o a la inversa. Hola. Sí, Hola. licenciado. Sí, licenciado, se entendió un poco. Sí, ¿cuál es la lógica, pero? ¿De las fuerzas productivas a las relaciones de producción o es de las relaciones de producción a las fuerzas productivas? Esa es la pregunta. De las fuerzas productivas a las relaciones de producción. Muy bien, eso es lo que quiero que capte, porque muchas veces cuando se va a avanzar más adelante vamos a entender de que es la lógica del razonamiento. Va a haber un proceso de adaptación de las relaciones de producción a las fuerzas productivas, pero a su vez vamos a entender un poco más adelante que existe un proceso de condicionamiento también de las relaciones de producción a las fuerzas productivas, pero una vez que haya el proceso de adaptación, que una vez se haya consolidado la primera relación de determinación de las fuerzas productivas hacia las relaciones de producción. ¿Está bien? Bueno, prosigamos entonces. Ahora observen ustedes. Las relaciones económicas que la economía política se pretende estudiar son de dos índoles: las relaciones de producción propiamente dicha y las relaciones de distribución. Bueno, las relaciones de producción, desde luego, también son relaciones de distribución y viceversa. Las relaciones de distribución son relaciones de producción. Lo que se hace en economía política es simplemente disgregarlas para estudiarlas por separado por aspectos netamente pedagógicos o metodológicos, pero son uno. Ustedes seguramente en el texto Crítica a la contribución de la economía política entendieron que la producción, sí, y eso estaba también en el examen, eh, tiene ciertos aspectos comunes y a la vez constituyen un silogismo. Los aspectos comunes en la producción es que existe un sujeto de necesidades, un medio de producción, la naturaleza como materia de trabajo, la naturaleza que nos provee en interacción con el ser humano los medios de consumo. Entonces, estos aspectos son comunes a todos los modos de producción y a todas las formas de vida en la historia de la humanidad. Pero también, al mismo tiempo, constituyen un silogismo con la distribución. ¿Quién? La producción. Y decíamos que la producción era el término universal, y seguramente se acuerdan en el examen de esto. La distribución y el intercambio son el término particular y el consumo el término singular con el cual todo se completa. Y eso habíamos leído también antes de que den el examen, justamente ese texto, y había explicado yo el texto. Entonces, entender que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo constituyen un silogismo, estamos hablando un todo concatenado, un todo
que no se puede disgregar, pero se lo estudia de manera separada para comprender, para asimilar. Pero no están separados. La producción es distribución y la distribución es producción. Es más, la producción, muchos dicen, precede a la distribución. No siempre. La distribución precede a la producción y eso lo leyeron seguramente también en el texto. ¿Qué quiere decir? Que se distribuyen los factores antes de producir y luego se produce. Por eso, en ese sentido, la distribución precede a la producción. ¿Y por qué la producción también puede preceder a la distribución? Porque no se pueden distribuir factores no producidos previamente. De tal forma, como les digo, uno determina al otro y el otro determina al otro. Existe una codeterminación mutua, de tal forma de que son uno. Y esto es bien interesante entender en ese sentido. La producción y la distribución, dos formas de relaciones importantes. Ahora, a eso me refiero cuando digo forma de participación en el proceso social de producción. ¿Está bien? Acá en la distribución se hablan de factores de producción. Voy a tratar de mostrarles alguna pizarrita. A ver. Les voy a mostrar una pizarrita, por favor, y ahí voy a escribir. Me confirman si se observa mi pizarrita, por favor. Ahí está. ¿Se observa? Está en blanco. Todavía no, licenciado. No, licenciado. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien, ahora. Ahora sí, licenciado. Bueno, gracias. Muy amables. Observen ustedes. Producción y distribución son entendidas en la economía política, y esto ya lo vimos, como relaciones económicas. ¿Cuáles son las relaciones económicas que la economía política estudia? La producción y la distribución. Pero esas son partes constitutivas de un todo general. Porque si entendemos a la producción como un silogismo hacia el consumo, producción, distribución, intercambio y consumo, estamos entendiéndolas como un silogismo que son mutuamente condicionantes, constituyen un todo. Y eso yo lo había explicado. Ahora, ¿por qué? Porque es lo siguiente. Miren, tal vez de esta forma metafórica se pueda entender. Supongamos que X es la producción. Y esta va a depender, lo voy a hacer en términos matemáticos, ¿sí? Porque a veces es mejor disponer de un término matemático para comprender lo que se quiere entender socialmente. Es más, yo les comento, existe un autor al cual vamos a leer, que se llama William Stanley Gibbons. Vamos a leer a Gibbons. Y Gibbons dice que por más social que sea la ciencia, debes de comprenderla matemáticamente. O sea, debes de medir lo social. Y a veces mucha gente niega lo social y dice, yo estudié la parte social, no tengo que estudiar la parte matemática. Cuando no es así, cuando es todo un todo concatenado. Bien, en ese sentido, a ver, aludiéndonos tal vez a William Stanley Gibbons, vamos a decir que la producción que sea X es una función de factores, a las cuales en la economía política se los denomina medios de producción. Podemos tener el factor trabajo, lo voy a poner con L. Podemos tener el factor medios de producción, vamos a poner con M. Vamos a poner el factor tierra, porque se necesita tierra. Vamos a colocar el factor capacidad empresarial y vamos a poner el factor recursos naturales. Miren cómo estoy dividiendo esto. Y vamos a poner finalmente un factor con una T minúscula, que es la tecnología. La tecnología es un proceso de aprehensión. Es una consecución de propiedad. ¿Y de dónde surge la tecnología? La tecnología genuina, ¿de dónde surge?
Hola, compañeros. Esto ya lo hemos Está explicado. ¿De entrecortado. dónde surge el proceso tecnológico? Shell, Licenciado, ¿con está usted? entrecortado. Está entrecortado, licenciado. Wow. Ojalá que la señal. Lo que pasa es que está lloviendo y bueno, sí va a estar entrecortado, no hay otra, ¿no? La lluvia, ustedes saben bien que bloquea la señal. ¿Pero me escuchan? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Bien. ¿De dónde surge la tecnología? Esa era mi pregunta. Hola, compañeros. De la materia prima. Hola, ¿sí? Bueno, todo su origen tiene desde la materia prima. No sé si está correcto eso. No, pero hemos hablado y de eso estamos hablando consecutivamente. Michelle, con usted. De las fuerzas de producción, que usted dijo que permitía que el ser humano desarrolle, o le permite desarrollar Casi, y, pues, tecnológicamente. ya casi, ya casi. Muy bien. Casi, casi. Sí, licenciado, de las fuerzas productivas. Sí, casi, casi. ¿Y de dónde surgen las fuerzas productivas? Pero eso estamos explicando, acabamos de explicar, compañeros. Del trabajo humano y Correcto, De la relación de humano con la naturaleza. correcto. Ese es el genuino aprendizaje. Mire, les voy a comentar. Vos puedes aprender por imitación o vos puedes aprender por descubrimiento. Hay dos cosas. Y eso la pedagogía lo sabe bien. Cuando aprendes por imitación, es que coges un texto de comunicación social, sobre las ciencias de la comunicación social, y bueno, asimilas todo en cuanto a lectura. Tienes un proceso de aprendizaje por imitación porque estás leyendo algo que alguien escribió previamente. Y ese es un proceso de aprendizaje por imitación, porque vas a tener estas ideas y estos criterios que esa persona vierte en el texto. Puedes estar o no de acuerdo con él, no interesa. Pero hay un aprendizaje por descubrimiento, el cual lo vas a tener que hacer vos. Y eso nada más es un proceso de interacción con tu entorno, con la naturaleza. Y el aprendizaje genuino es este, por eso. No digo que el otro aprendizaje no estoy desmereciendo, ni mucho menos, o menoscabando el otro aprendizaje, pero este aprendizaje por descubrimiento es el propio genuino porque lo hiciste vos. Y esto hace que no repitamos lo que otros escribieron. ¿Me dejo entender? El aprendizaje genuino es aquel que lo hiciste vos y no estás repitiendo lo que otros lo hacen por imitación. Marx dice que ese es el mejor aprendizaje que uno puede tener. Ahora, cuando decimos de dónde surge la tecnología, es que estoy hablando de esta relación hombre-naturaleza, naturaleza-hombre, a la cual se denomina trabajo. La tecnología es el conocimiento. Para los economistas, como mi persona, entendemos por tecnología conocimiento. Eso es tecnología. Vale decir que si vos posees cierto conocimiento sobre la producción, ya sea de un artículo científico, sobre la producción o redacción, puede ser de un artículo noticioso, no lo sé,
tienes el conocimiento necesario, tienes la tecnología, cuentas con ella. Muchas veces se concibe la tecnología como una máquina de última generación. Simplemente eso es el resultado del conocimiento aplicado del ser humano. Por ende, la tecnología son aquellas potencias que dormitaban en el ser humano. Por eso, nuevamente reitero, uno se constituye a sí mismo a través del trabajo. El trabajo no solo te permite adquirir tecnología, conocimiento, sino que al mismo tiempo te permite adquirir propiedad. Y esas premisas que están guiando la dirección de nuestro curso, no las tenemos que olvidar, porque son premisas importantes. Por eso estamos llevando estos conceptos ya previamente establecidos. Entonces decimos, uno, que la tecnología, me remito a las imágenes, esta T minúscula, surge por ese efecto, por ese contacto, por esa relación ser humano-naturaleza. Lo segundo, acá estamos hablando de que existe un trabajo, trabajadores obreros, y que existen medios de producción, en otras palabras, materia de trabajo e instrumentos de trabajo. Y todos esos los vamos a demarcar con color rojo. Miren cómo ocurre acá. La producción, que es esta X, está determinada, por eso pongo funcionalmente o matemáticamente, por usar una relación matemática, está determinada por trabajadores y por medios de producción o instrumentos de producción y materia de trabajo, que es la naturaleza. Y ahí está la adquiscencia tecnológica. Miren, esto se estudia en la economía convencional. La economía política no puede estar exenta de este estudio, por tanto. Entonces decimos que estos elementos determinan la producción. Son condicionantes previos. Pero decimos también que como la producción y la distribución constituyen un silogismo, la producción los determina también a ellos. Vale decir que no podemos distribuir entre trabajadores, o en otras palabras, fuerzas productivas, las cuales vamos a denominar fuerzas productivas posteriormente, o trabajadores, ¿sí? Y medios de producción, vale decir, instrumentos de trabajo y materia de trabajo, no podemos distribuir entre ellos algo que no fue producido. Y en ese sentido, la producción determina también, ya sea a los trabajadores y a los instrumentos de producción o materia de producción, materia de trabajo, mejor dicho. Entonces se codeterminan ambos. Ambos son importantes en el proceso de producción, pero la lógica para comprender, digamos, el razonamiento de la economía política es que vamos a entender hasta cierto punto que las relaciones de producción son importantes y son a priori antes que las relaciones de distribución, pero con este ojo previo de que ambos se codeterminan. Realmente, efectivamente, tanto relaciones de producción como relaciones de distribución, o dicho de otra forma, relaciones de distribución, relaciones de producción se codeterminan. Pero pedagógicamente, vuelvo a reiterar, vamos a decir que precede las relaciones de producción a las relaciones de distribución. ¿Por qué? Porque va a haber un producto que se va a distribuir entre los medios de producción y las fuerzas productivas. ¿Preguntas? Hola. Solo por pedagogía lo vamos a entender en esa concepción, pero se codeterminan mutuamente. Es más, son uno. Bien, ¿está claro esta parte? ¿Está clara esta parte? Sí, licenciado. Muy bien. Más preguntas, por favor. Si alguien no comprende, no asimila, está bien. Estoy para aclarar. Vamos a conversar. Bien, con esto, miren, habríamos terminado solo la primera parte. La primera parte que trata sobre el objeto de estudio de la economía política.
¿Cuál es el objeto de estudio de la economía política? Hasta aquí, hasta todo lo visto hasta acá. ¿Qué vamos a estudiar? Eso ya tiene que estar claro. ¿La economía en sentido convencional o qué? Hola, compañeros, ¿qué pasó? Shell, Escobar, ¿está en sala? Sí, licenciado. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía política, Shell? No, licenciado, no le logro escuchar porque tengo una mala conexión igual. A ver. ¿Me lo Dice, puede volver a repetir, por favor? Correcto. Una ciencia, para ser tal, debe tener un objeto de estudio y tiene que tener un método de estudio. Estamos recién en el primer tema de la economía política. Objeto y método. Si ustedes tienen el librito azul, se van a dar cuenta que el objeto de estudio y el método de estudio van a constituir un todo del primer tema. Estamos en la mitad del primer tema, por tanto. ¿Cuál es el objeto de estudio? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué vamos a estudiar en economía política? Las leyes de las ciencias sociales y la actividad económica. Muy bien, correcto. Las leyes sociales que determinan la actividad económica y esta actividad económica está constituida por producción y distribución. La actividad económica de los seres humanos es la producción y la distribución. Y nuestras relaciones también son relaciones de producción y relaciones de distribución. Como se podrá observar acá, la actividad económica son relaciones de producción y distribución. Vamos nuevamente hacia adelante. Ahí está. Actividad económica, producción y distribución. Por tanto, nuestras relaciones económicas también son de producción y distribución. Y estas están gobernadas, están regidas por leyes sociales. Y al hablar de leyes sociales, ya para culminar esto, para cerrar esta primera parte, esta mitad del primer capítulo o primer tema de nuestra asignatura, estas leyes, estas relaciones de producción y distribución, perdón, están regidas y están gobernadas por leyes sociales, leyes hechas por seres humanos. No son, como los economistas políticos piensan, leyes de la naturaleza, así como la ley de la gravedad, que son inmersas y propias de la naturaleza y por tanto son externas al ser humano y se van a cumplir sí o sí. En cambio, estas leyes son leyes sociales. Que se van a fetichizar es otra cosa, pero que son leyes sociales constituidas por el accionar, por los actos sociales de los seres humanos. Bien, con eso habríamos terminado esta primera parte. El día miércoles vamos a hablar. Tengo una pregunta para ustedes y no me olvido, pero por el tema de la conexión es que yo no les pregunté, seguramente leyeron El Capital y en El Capital encontraron qué es el capital como capital y qué es el capital como dinero. ¿Sí? Ese tema es importante y espero que ya lo sepan porque el miércoles vamos a preguntar. Y ojo, hay algunos que no lo leyeron ni vieron el video. Vuelvan a ver el video. ¿Está bien? Hola. sí, dice, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien. Ya está bien, licenciado. Bien, quedamos acá. Nos vamos a ver el día miércoles y ya he terminado esta primera parte. Y el miércoles entramos al tema del método de la economía política. Ya tenemos el objeto de estudio, claro. Y todo esto es el objeto, ¿no? De estudio hasta acá. Y nos falta la otra parte. ¿Cómo será el método de la economía política? Y vamos a discutir respecto a él, porque hay muchas cosas inmersas en ello, cuando se estudia economía política propiamente dicha y cuando se estudia una crítica a la economía política.
Vamos a ver unos enfoques propios de la economía política y propios de la crítica a la economía política. ¿Sí? Bien, con esto quedamos hasta el día miércoles, y bueno, leemos el Capital, entendamos qué es la diferencia y vamos a, como les digo, calificar participación. ¿Está bien? Por favor, no me digan no he leído o no vi. No es bueno. Si está, tienen todo ahí, está el Capital. Si no lo tienen en físico, está en el Moodle. ¿Está bien? Lo subí al Moodle. Bien, que les vaya bien. Hasta el día miércoles. Hasta luego, Alice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Alice. Que les vaya Hasta bien. luego, Lisa. Suerte.